dije que vamos a tener un observador neutral. Entonces, aquí ya les doy la explicación completa. Es poner atención de manera voluntaria a lo que está sucediendo en este momento dentro y fuera de mí, sin juzgarlo, sin quererlo cambiar, y solo observando y dándome cuenta. Si hay alguna pregunta, pueden abrir el micrófono o pueden escribir por el chat. ¿Listo? Bueno. ¿Qué características tiene el mindfulness? Para que yo esté practicando mindfulness, tengo que tener la intención de querer estar en el momento presente. Entonces, se activa intencionalmente. Yo elijo estar en este momento, ¿sí? Y enfocarme en este momento. En mindfulness no generamos juicios de valor. Estamos observando la experiencia. Cuando uno está en el momento presente, no hay juicios de valor. Se presenta aceptación. ¿Qué es aceptación? Es no resistirnos a lo que está sucediendo. Lo abrazamos cualquiera que sea la realidad. La aceptamos sin resistencia. Ahorita más tarde vamos a ver, más adelante vamos a ver cómo la resistencia nos produce sufrimiento. Genera mucha curiosidad, tanto que decimos que con mindfulness nos volvemos como niños, porque desarrollamos la mente de principiante. Somos extasiados ante una puesta de sol. Nos encanta ver el amanecer. Disfrutamos las flores, disfrutamos las sonrisas. Entonces, como nos volvemos tan presentes, estamos ahí viviendo esa experiencia plenamente. Y se estimula la compasión, que les hablé ahorita. ¿Qué es compasión? Es el deseo de ayudar, de reducir el sufrimiento al que está sufriendo y de reducir mi propio sufrimiento. Entonces surge el deseo de ayuda. Yo no tengo lástima por el otro, sino que en la compasión yo siento que yo también he vivido lo que esa persona está viviendo y deseo desde el interior de todo mi ser que esa persona no sufra. Entonces, eso es compasión con mindfulness. Es más, el mindfulness tiene dos alas. La primera ala es la atención plena, donde yo estoy muy atento, y la segunda ala es la compasión. Porque yo le digo mucho a mis alumnos, un francotirador tiene mucha atención plena, pero no tiene compasión. Entonces, el mindfulness tiene dos alas, la atención plena y la compasión. Más que viene del budismo, que acuérdense que en el budismo no se mata ni una hormiga, es pura compasión. Bueno, ¿qué más características tiene el mindfulness? Lo que les estaba contando, es una capacidad que tenemos desde chiquiticos, desde que nacemos, traemos esta capacidad como un diamante en bruto, pero para pulirla tenemos que practicar que entrenarla de nuevo, porque como la perdemos, cuando somos niños, somos muy mindful, la perdemos y después nos damos cuenta de que no estamos presentes y debemos volver a entrenar esa capacidad. Pero la capacidad no nos la da el mindfulness, la capacidad la tenemos nosotros. Se desarrolla con el entrenamiento. O sea que el curso simplemente nos recuerda, nos entrena y nos fortalece esta capacidad para poder utilizarla. Y como les dije ahora, practicar mindfulness es sencillo, pero no es fácil. Necesita demasiada voluntad y constancia para ese entrenamiento. Pero ustedes van a decir, ay, mindfulness es eso, respirar y darme cuenta que estoy respirando. Sí, pero con entrenamiento eso hace que el músculo de la mente se entrene. Bueno, me van a decir, pero ¿por qué tenemos que entrenarlo si nosotros lo tenemos? Y les voy a explicar por qué. Porque acá está esta capacidad inherente del mindfulness y acá el cerebro tiene otra capacidad, otra forma de poner atención que se llama piloto automático. Ya se imaginan qué es. Cuando voy manejando, al principio cuando aprendo a manejar soy toda consciente, primero, segunda, tercera, cuarta. A los 15 días ya no tengo que pensar qué pasó, ya voy en piloto automático. O sea, a los meses yo ya manejo y a la vez hablo por celular y a la vez me pinto los labios, que eso es característico de las mujeres, y a la vez hago muchas cosas. Entonces,
ese piloto automático es otra forma en que vivimos los humanos. ¿Qué pasa? Porque tenemos que entrenar, porque, miren, el piloto automático opaca el mindfulness, no lo va borrando, no lo va borrando, no lo va borrando, hasta que se opaca el mindfulness. Se nubla el mindfulness, no lo tenemos presente en nuestra vida. Entonces, el entrenamiento es el que hace que disminuyamos el piloto automático y volvamos a aprender a poner atención, modo mindfulness. Entonces, vamos a ver lo que es el piloto automático. Miren esta imagen. A ver, yo quiero acá por si no me ven. Así caminamos por la vida. Como si tuviéramos cuerda. Nos levantamos, nos bañamos, tendemos la cama, hacemos cualquier cosa de desayuno que después no nos acordamos ni que desayunamos, salimos corriendo, prendemos el carro y llegamos a la oficina y dijimos, uy, ¿yo en qué momento pasé por tal lado? ¿Yo en qué momento pasé por este lado? No, yo no me acuerdo, Dios mío. ¿En qué venía? En otra dimensión, en piloto automático. Cuando nos bañamos, es muy bonito darse cuenta, como cuando nos bañamos, organizamos el día entero. Hacemos y deshacemos en la ducha, todo menos darnos cuenta que nos estamos bañando. Invitamos a todos los de la junta, llamamos a todas, traemos a todas las señoras con las que me tengo que reunir, hago toda la lista de cosas que tengo que marcar y cuando salgo del baño digo, ay, no me lavo el pelo. Ay, bueno, me cojo una cola y mañana me lo lavo. Ay, yo sí me jaboné. Así salimos de la ducha de dispersos que no sabemos si nos enjabonamos o no. Entonces, la propuesta con mindfulness es volver a bañarnos en atención plena. Y esto es muy común. Hacemos varias cosas al mismo tiempo. Vamos trabajando en el computador, almorzamos, llamamos por celular, conversamos. Y eso se llama multitasking. Y ese multitasking está muy revaluado ahora porque se ha visto que se desgasta demasiado los circuitos neuronales y no se funcionan al máximo. Entonces se van deteriorando los circuitos neuronales que ya están formados y puede venir muy fácil un Alzheimer. Están relacionando muchísimo el Alzheimer con esta capacidad multitasking que vivimos supuestamente las mujeres tan orgullosas porque tenemos. Entonces el piloto automático es cuando estamos haciendo algo cotidiano en automático y estamos pensando en otra cosa. O cuando estamos realizando dos o más acciones al mismo tiempo. Pero no todo es malo en el piloto automático. También tenemos que reconocerle que tiene ventajas. Entonces, nos permite a veces realizar diversas acciones cotidianas casi simultáneamente cuando tenemos mucha prisa. Lo que pasa es que las podemos hacer, pero en ocasiones especiales, cuando tenemos que actuar con mucha prisa o tenemos algo especial para hacer. Y eso nos permite acortar el tiempo. También nos permite reaccionar de forma instantánea ante el peligro, de forma automática. Hay un peligro y cuando brincamos así, que o suena una alarma y nos paramos y salimos corriendo todos, o vas pasando la calle y te pitan y tú pegas un brinco que llegas a la acera de una. Eso es automático, eso lo hacemos en automático. Eso es una ventaja que tiene el piloto automático. Y también que permite planear, reflexionar, recordar mientras se realizan actividades cotidianas. O sea, no todo es tan malo en el piloto automático, pero ¿cuáles son las desventajas? Hay mayor posibilidad de error y de accidente. Nos equivocamos mucho más cuando estamos en piloto automático. Impide disfrutar plenamente los estímulos agradables. Se nos olvida disfrutar. Vivimos a la carrera, como esos muñequitos de cuerda que les mostré ahora. No estamos parando a sentir, no estamos parando a vivir. Y se elevan frecuentemente las hormonas del estrés. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque cuando estamos en piloto automático, nuestro diálogo interior, o sea, esa parlanchina que nos conversa en la cabeza, se dispara de forma automática también.
y normalmente se nos va para el pasado o para el futuro. Y de ahí vienen todos nuestros problemas emocionales, sobre todo el estrés. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra mente se va tanto al pasado? Que empezamos con la tristeza, con la remembranza, con la nostalgia, y pasamos a la tristeza y a la depresión. ¿Qué pasa cuando se va al futuro? Empezamos con la ansiedad, con la angustia, con la crisis de ansiedad y llegamos hasta crisis de pánico. Y todo eso pasa porque estamos en piloto automático. Cuando estamos en piloto automático, que es el 50% del día, imagínense en todo lo que pasamos en el día. Nosotros estamos teniendo más de 70, 80 mil pensamientos en el día. Y la mitad del día están pasando esos pensamientos y no nos damos cuenta que cuando de pronto nos encontramos creándonos unas historias que decimos, Dios mío, ¿yo en qué momento me creé esta historia? Todos esos pensamientos estaban pasando por mi nivel inconsciente, yo no era consciente de ellos, pero me estaban produciendo sensaciones y emociones en mi cuerpo. O sea que de ahí viene el estrés, de toda esa, lo llamamos rumiación. Entonces, por eso es que cuando estamos en piloto automático, se nos eleva la hormona del estrés, que es el cortisol. Bueno, yo soy una aficionada y enamorada de las neurociencias. Perdón que tengo un poquito carraspera, pero yo siento que para entender mindfulness y los avances del mindfulness a nivel científico, necesitamos tener una noción básica de neurociencias. Y hace unos años hubo un premio Nobel por algo que se descubrió que se llamaba la neuroplasticidad. Esta es la característica que consiste en que el cerebro tiene pues que la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. ¿Qué pasa? Que antes pensaban que el cerebro era plano, que las neuronas no se conectaban entre sí. Después empezaron a dar cuenta que tenían conexiones, las dendritas y los axones y todo esto. Y de pronto se dieron cuenta que habían dicho que con la edad las neuronas se nos morían y que no podíamos desarrollar más neuronas. Cuando se descubrió la neuroplasticidad, se dieron cuenta de que eso era mentira, de que podíamos hacer conexiones con las neuronas hasta los 80, 90 años. Es más, Rita Levi murió de casi 95 años con la mente perfecta. Ella era una de las que descubrió esto. Ella descubrió un neurotransmisor que se producía, que ayuda a la neuroplasticidad. Y ella decía que ella era más lúcida ahora, que se había dado cuenta cómo podía entrenar su cerebro que antes. ¿Por qué? Porque las neuronas se van juntando en redes y van creyendo nuevos axones. Entonces, hay dos formas, o se forman nuevas neuronas o se fusionan entre sí. Y al fusionarse, hacen que se engrose la masa del cerebro. Se vuelve más gruesa esa zona donde se está estimulando el cerebro. Y eso hace que los loros viejos si aprendemos a hablar. Decía ella que ella aprendió inglés a los 75 años. Entonces, no perdamos nunca ni nos dejemos decir que ya estamos muy viejos para aprender. Con la neuroplasticidad se descubrió que las neuronas se siguen fusionando, siguen haciendo contactos, se siguen desarrollando, se siguen engrosando. Entonces, vamos a escuchar un video, vamos a ver un video donde se explican los 3 cerebros que tenemos los seres humanos.
Bueno, este cerebro, video me gustó mucho porque está muy explícito y van pintando cerebro por cerebro, porque así pasó en la realidad. En la época de los cavernícolas, nosotros teníamos un cerebro muy incipiente y era este cerebro reptiliano porque nosotros necesitábamos en esa era tener muchos instintos de supervivencia, oír si venía el tigre o pelear con el tigre y solamente éramos instintivos como unos animalitos. Y este cerebro es el que tienen también los reptiles. Fíjense que una culebra o un cocodrilo, ¿qué hacen? Ellos no te dicen, ay, yo quiero ser tu mascota. No, es que ellos no tienen sentimientos. Ellos no tienen el cerebro emocional desarrollado. Entonces, ya silencié. Entonces, los reptiles tienen esto. Ellos actúan por instinto, ellos solamente luchan por sobrevivir, pelean, atacan, nos muerden, ta, ta, ta. Nosotros todavía tenemos ese cerebro, que es muy importante porque ese cerebro es automático y es el que nos salva en un momento de que viene, cuando suena la alarma, todas estas cosas. Ese es el cerebro que nos hace reaccionar, correr por instinto de supervivencia. O cuando viene un animal o una culebra que salimos corriendo, eso es instinto de supervivencia. Todo lo que usemos como instinto de supervivencia nos lo proporciona este cerebro. Entonces, y también porque es el que maneja todos los órganos que tenemos en el cuerpo. Fíjense que el corazón, yo no le digo corazón lata, yo al hígado no le digo hígado haga todo este proceso químico de los alimentos, no. Ellos funcionan de forma autónoma. Entonces, en este cerebro es importantísimo. Es más, cuando este es el último cerebro que se apaga, cuando tú estás en coma, tus otros dos cerebros ya no están, pero tu cerebro reptiliano está, porque mientras te funciona el corazón y puedes respirar, estás vivo. El último que se apaga es el cerebro reptiliano, que fue el primero que se formó. Después, a medida que los hombres fuimos evolucionando, en las eras se fue formando, salieron los mamíferos, y al salir los mamíferos se empezaron a alimentar los bebés y se creó cercanía, se creó apego. Entonces se empezaron a crear los sentimientos, las emociones, y ahí es donde se procesa todo lo que es el amor, el odio, el dolor, la ternura, el gozo. Entonces todo este rosadito es el cerebro límbico o emocional. Este verdecito es el reptiliano y este es el último cerebro, el neocórtex. Es el cerebro más joven, más nuevo. Lo tenemos desde que los seres humanos empezamos a ser bípedos y empezamos a pensar, a tener lógica, a sacar conclusiones, a crear la rueda, a vender alimentos, a hacer trueque, todas estas cosas que ya no necesitábamos, pensamiento abstracto, creativo, conciencia, planificación, operaciones, todo. Entonces desarrollamos el neocórtex. Y este neocortes es el que nos diferencia de los animales. Este es el que nos hace humanos, el que nos hace hombres conscientes. Entonces, miren qué bonito es esta explicación. Si este cerebro está bien grueso, sobre todo en esta zona, que es la zona prefrontal, que es en la que más actúa el mindfulness, aprendas en eso, en la zona prefrontal del cerebro nuevo, es donde más actúa el mindfulness. Si esta zona se engrosa, hace que se reduzca el tamaño de estos dos. Entonces vamos a ser menos reactivos y vamos a ser menos reactivos emocionales y menos reactivos impulsivos. Y aquí en este cerebro límbico hay un puntico que se llama la amígdala, que es la amígdala cerebral, y esa es como la alarma, que cuando hay una amenaza, ella se dispara y tú reaccionas de forma reactiva. Entonces, es la que encargada de la tristeza y la rabia, esa amígdala. Entonces, están los tres cerebros, el reptiliano, el límbico y el racional o neocortes. ¿Qué pasa? Aquí les expliqué que se aprendieran bien. Miren, acá está los tres cerebros otra vez. Acá está la amígdala que les estaba hablando, que está en el límbico, ¿cierto? Y está en el neocortes, está la corteza prefrontal. A mí me interesa mucho que entiendan esto, porque me van a decir, ¿por qué mindfulness está tan certificado de que funciona? Porque hay tantos estudios científicos, porque esto es lo que se ha encontrado.
Con la práctica de mindfulness se engrosa por la neuroplasticidad esta corteza prefrontal. ¿Y qué hace? Al engrosarse, hace que se achiquite el tamaño de la amígdala y de todo este reptiliano. Entonces, con el engrosamiento de este prefrontal, vamos a tener disminución del tamaño de la amígdala, entonces vamos a ser menos reactivos y menos impulsivos. Esa es la función del mindfulness. Entonces, con los ejercicios del mindfulness se engrosa la corteza prefrontal. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se activa el piloto automático? Nos perdemos en el pasado o en el futuro, olvidándonos del momento presente, ahí se detona el estrés. Como decimos, no nos estresa el plato que estamos lavando, sino el que nos falta por lavar. Entonces, el piloto automático no necesita cursos. Nosotros nos entrenamos en la vida diaria todos los días en piloto automático. En cambio, el mindfulness necesita ejercicios para poderlo fortalecer. Para poder fortalecer y llevar el día a día, engrosar este cerebro y poder hacer ese trabajo de que se engrose el neocortes y reduzca el tamaño de la amígdala y del cerebro reptiliano. ¿Ok? Aquí está el corte del cerebro visto como partido, como viéndolo por debajo. Aquí está la corteza prefrontal, es esta partecita que está de la línea verde para arriba. Y aquí están las amígdalas. Cuando se activa la corteza prefrontal del lado derecho, estamos en piloto automático. Acuérdense que nosotros tenemos dos lóbulos, el derecho y el izquierdo. La corteza prefrontal derecha se activa y empieza la rumiación. Ese pensamiento se aloca de la casa. ¿Qué hace? Se activa la amígdala, las amígdalas cerebrales, y se genera miedo y enojo, y viene la ansiedad, el mal humor y la angustia. Entonces, miren como mindfulness neutral, y aquí se reactiva el estrés. En cambio, miren, mindfulness se activa el lóbulo prefrontal izquierdo, que es el que más se engrosa con mindfulness, la corteza prefrontal izquierda, ahí se regula la emoción, esta amígdalas disminuyen, se tranquilizan, entonces reduce el miedo y el enojo, y hay serenidad, ecuanimidad y alegría. Esto es lo que se ha descubierto en todas las resonancias magnéticas, en todos los últimos estudios de neurociencias, cómo el mindfulness actúa. Y en realidad la acción es eclipsando el piloto automático, al contrario de lo que hacemos día a día, que es con el piloto automático eclipsamos la atención de modo mindfulness. Entonces, a practicar, a hacer ejercicios mindfulness. ¿Por qué? Porque necesitamos engrosar esta prefrontal izquierda para poder neutralizar tanto piloto automático y tanta prisa y tanto estrés y tanto miedo y tanta angustia que estamos manejando, más hoy en día después de la pandemia, más hoy en día después de que todo el gobierno está cambiando. Estamos con mucha ansiedad, estamos con mucha, ¿cómo se dice? Tenemos muchas expectativas, entonces en esas estamos. Entonces, la idea es practicar mindfulness para engrosar esta corteza prefrontal izquierda. Entonces me van a decir, Anita, entonces, ¿cómo entrenamos esa corteza prefrontal izquierda? ¿Cómo empezamos a volvernos más atentos, más presentes? Y se puede hacer de dos formas, con las prácticas informales o con prácticas formales. La práctica que hicimos al principio de la sesión de hoy era una práctica formal, que era una meditación atencional, ¿sí? Estas prácticas formales son cuando nos sacamos el tiempo, nos sentamos, podemos cerrar los ojos, nos podemos conectar y básicamente nos conectamos con dos cosas. Con el cuerpo, sintiendo las sensaciones, que acuérdense que les dije que las sensaciones nos traen al momento presente, o con la respiración. Y estas son las prácticas formales. Entonces, hay varios ejercicios que se hacen en el curso, que son el escáner corporal, las posturas de yoga o mindfulness y la meditación atencional, que es la meditación a la respiración.
Pero la buena noticia es que el mindfulness se convierte en una forma de vida, de vivir el día a día. Entonces, de ahí vienen las prácticas informales, que son todas las actividades cotidianas que hacemos haciéndolas con plena atención, como ducharse, comer, manejar el carro, caminar y lavar los platos. Entonces, cuando yo estoy haciendo, pongamos, me levanto y voy a tender la cama, digo, voy a tender la cama en atención plena. Entonces, miro cómo estiro la sábana, cómo pongo la cobija, cómo organizo la almohada y estoy presente. No estoy pensando sino en eso. Toda mi atención está ahí. Me meto a la ducha, me enjabono, huelo el jabón, siento el cuerpo. Todas esas prácticas informales van también haciendo que el cerebro y que la atención se vayan trayendo al momento presente y estamos entrenando la mente con esos ejercicios. Entonces, estas se pueden hacer todos los días, en cualquier momento del día, pero se deben reforzar con un poquito de estas cada día para aumentar la potencia del entrenamiento. Bueno, porque mindfulness, perdón, porque mindfulness nos genera bienestar físico, mental y emocional, que era el tema de hoy. Y les voy a contar por qué. Si yo vuelvo mi atención al momento presente, dejo de angustiarme por lo que aún no ha sucedido. Dejo de sufrir por lo que no puedo cambiar. Me adapto rápidamente a lo que no me parece tan desagradable, porque acuérdense que en mindfulness tenemos aceptación. Y nos volvemos de un disfrute de lo agradable, que eso se potencia en un grado en que nos volvemos demasiado como niños. Nos sorprendemos, nos alegramos, nos ilusionamos. El mindfulness es lindo, lo vuelve a uno a la niñez. Entonces, estas son las causas por las que mindfulness nos genera bienestar físico, mental y emocional. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué beneficios trae practicar mindfulness? Acuérdense que les hablé de toda la fisiología cerebral, de la neuroplasticidad, y todo eso trae como resultado, lo primero, reducción de estrés. Ya vimos por qué. Segundo, aumento de la concentración. Claro, en el lóbulo prefrontal izquierdo está el área de la atención. Si esa área se engrosa, vamos a estar mucho más concentrados. Igual, la memoria está en el hipocampo, que está en la parte del cerebro emocional. También se fortalece y se mejora mucho la memoria con el mindfulness. La regulación emocional. ¿Por qué? Porque soy capaz de sentir mi cuerpo, darme cuenta qué emoción tengo y parar antes de reaccionar. Vamos a liberar endorfinas, que son las hormonas del placer, que disminuyen el dolor y todas estas cosas. Aumenta la paciencia y la tolerancia, porque estamos presentes dándonos cuenta de lo que en realidad está sucediendo. No suponemos, no juzgamos. Eleva el umbral del dolor y mejora la salud celular. Yo creo que todas hemos oído hablar de los telómeros, que es la partecita, como la cabecita del gen, del cromosoma, y ahí están los años de juventud. Pues se ha visto que con el mindfulness, el telómero se disminuye su reducción mucho con la práctica del mindfulness. O sea, se disminuye el envejecimiento, se para un poquito. Y fortalece la inmunidad, que es muy importante porque nos aumenta las defensas. Ahí viene toda la parte de mejoría física. Favorece la resiliencia, que todos creo que sabemos que la resiliencia, que es la capacidad y la fuerza que tenemos para salir de las dificultades. Y resalto la reducción del sufrimiento. La verdad es que con mindfulness se reduce mucho el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el mindfulness nos produce ecuanimidad. ¿Y qué es ecuanimidad? Es la capacidad de saber estar con lo que hay de forma serena.
Yo me acuerdo que yo dirigía el Camino de Santiago y cuando nos montábamos allá con cualquier taxista, cualquier señor nos decía, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Y nosotros decíamos, sí, tan fácil, eso es lo que hay. Y cuando aprendí mindfulness, dije yo, eso es lo que hay. Estamos bien con lo que hay. ¿Por qué? Porque estamos aceptando la realidad, cualquiera que sea, sin rechazo y sin apego. Si la realidad es muy buena, no nos apegamos. Y si la realidad no es tan buena, no la rechazamos. Solo la observamos de forma neutral. Con la ecuanimidad se elimina el sufrimiento. Y los seres humanos no sufrimos por lo que nos sucede, sino por resistirnos a eso que nos está sucediendo, por no quererlo aceptar. Entonces el sufrimiento viene de la no aceptación y de todos los pensamientos que yo me creo acerca de lo que está sucediendo, de todas esas suposiciones y historias que yo me creo. Entonces, yo tengo una frase que es mi mantra. Cuando estoy en una situación muy difícil, y apréndasela, me la van a agradecer. Digan, voy a colaborar incondicionalmente con lo inevitable. ¿Qué pasa? Digo, voy a colaborar incondicionalmente con lo inevitable. Para mí, eso es ecuanimidad. Y si ustedes vieran que uno se tranquiliza y las cosas se resuelven. Es tan bonito no luchar contra lo que está sucediendo. Copien esta frase, colaborar incondicionalmente con lo inevitable. Bueno, entonces, ¿qué nos genera sufrimiento? Cuando nos preocupamos por el futuro, cuando nos lamentamos por el pasado, cuando nos culpamos por el presente, cuando nos frustramos por no obtener lo que deseamos, cuando nos decepcionamos al acabarse lo que nos gusta y cuando nos enojamos porque no sucede. Porque sucede lo que no nos gusta. Y hay que entender una cosa muy importante, que cada vez que nos preocupamos, lamentamos, culpamos, frustramos, decepcionamos y enojamos, estamos sufriendo. Y dolor es muy diferente a sufrimiento. El dolor es físico, el sufrimiento es mental. No se les olvide esto. El dolor yo lo siento, el sufrimiento lo creo con mi mente. Entonces, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tampoco se les olvide esto. Esta es la causa por la que mindfulness no disminuye tanto el sufrimiento. Bueno, hay preguntas hasta ahí. Quiero saber si hay alguna pregunta. Nada. Bueno, entonces vamos a ver unos tips para llevar a casa. El primero, respirar. Entonces, miren cómo entra el aire, lo vamos a seguir, lo vamos a acompañar hasta que llena los pulmones, baja el diafragma, infla el estómago y después lo vamos a acompañar en todo el sentido contrario. Tengan muy en cuenta que cuando respiramos por la nariz y exhalamos por la nariz, estamos entrenando la atención. ¿Ok? Entonces vamos a respirar, vamos a hacer unas 3 respiraciones con el GIPS. Inhalamos. Y exhalamos por la nariz. De nuevo inhalamos. Y exhalamos.